La geometría sagrada es el lenguaje de Dios para crear la naturaleza. Somos energía, somos vibración, somos geometría. Me armonizo con el modelo para una creación sustentable en el curso taller de Geometría Sagrada, impartido por la arquitecta Patricia Cantú, autora del libro Manual de Geometría Sagrada. Somos energía, somos vibración, somos geometría. Vamos a ver esta conferencia que se llama La arquitectura sagrada del templo de Salomón. Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a pasar un video que vamos a observar unos minutitos y ya iniciamos. Bueno, este video lo pongo la mayoría de las veces porque es como se manifiesta la energía dentro de nosotros. Nosotros somos seres vivos, así mismo como los planetas, o sea, somos seres energéticos, pero producimos una geometría. Siempre estamos produciendo una geometría. Y esa geometría precisamente es una geometría sagrada, dependiendo de la armonía que nosotros tengamos con la naturaleza, porque lo sagrado viene siendo de la naturaleza. Y ahorita vamos a ver la definición precisamente de lo que estamos viendo, lo que es el templo. La arquitectura sagrada. ¿Qué es arquitectura? No es precisamente lo que entendemos ahorita. Estamos hablando de orígenes. O sea, en tiempos antiguos, en donde estamos hablando de un Miguel Ángel, de un Vitruvio, como así lo definía él, o sea, un arquitecto no era precisamente lo que conocemos ahora, en donde va a la universidad y bueno, ya recibe una información y un aprendizaje. Y entonces, no, antiguamente la arquitectura o el arquitecto era un homo universalis,
decir, era un gran edificador, era un arquitecto de su propio destino, ¿sí? Entonces tenía todo el conocimiento. Por lo mismo, cuando ya estamos hablando precisamente de un Miguel Ángel o de un Leonardo o de un Durero, en donde no solamente, o sea, se hacían llamar arquitectos, pero también ¿qué eran? Eran pues escultores, eran pintores, le hacían a la medicina también. Sabemos que Leonardo era lo que hacía, ¿verdad? O sea, en los cuerpos ya, de alguna manera ya en deceso, pues definitivamente los empezaba a investigar para crear todo eso que sus órganos y toda esa naturaleza del ser humano, trataba toda esa investigación para plasmarla tanto en lo que era sus esculturas y todas sus obras de arte. Entonces, esta arquitectura de antes era precisamente el arte de proyectar y edificar. No mencionaba qué, porque si ahorita ustedes ven en el diccionario qué quiere decir arquitectura, o el arquitecto que hace eso es el arte de proyectar, el arte de construir edificios. Esa es la definición moderna de un arquitecto o de arquitectura. Parece que no hay ningún cambio. Sí, no hay. Porque antes no se decía precisamente edificios, era el arte de proyectar y edificar. Entonces el que realizaba eso era un arquitecto y no precisamente alguien que hubiera tenido una formación como lo que hoy conocemos. Sagrada o sagrado, la sustentabilidad de la naturaleza, eso es lo sagrado. Lo sagrado no lo debemos ni siquiera no como deber, sino que no lo debemos confundir. Lo sagrado no es nada religioso en sí, no se tiene por qué ir a lo religioso. Lo sagrado o sagrada es la sustentabilidad de la naturaleza. Micro, macro, es ese conocimiento macrocósmico, microcósmico, que se tiene que hacer una integración con ambos para producir una armonía. Por eso la arquitectura sagrada como definición es el arte de proyectar y edificar en armonía con el cosmos. Esa es la definición de arquitectura sagrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene la arquitectura sagrada para que de alguna manera nos pudiéramos llamar arquitectos? Que se llevara a cabo ese conocimiento tan amplio que manifestaban esos grandes personajes de la historia que dejaron huella. Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué huella estamos dejando de lo que somos? ¿Qué huella estoy dejando? Como tantos que dejaron huella, como tantos personajes, tanto en los libros como en sus esculturas, que realizaron su obra de arte. ¿Sí? Cada uno de ellos. Entonces, estos conocimientos, iniciando por la geometría sagrada, se llevaba a cabo precisamente para tener ese don, esa facultad desarrollada de llevar a cabo y realizar cualquier proyecto, convirtiéndolo ¿qué? En su obra de arte. Entonces aquí estamos viendo el conocimiento de varios, pues como el absoluto, la cábala, el árbol de la vida, la astrología, gematría, numerología, alquimia. O sea, todo ello tenía que haber, tenía en su haber como conocimiento interno, con esa comunicación de micro-macro. ¿Sí? ¿Para qué? Para manifestarlo. ¿Y cómo dejan huella? Precisamente con sus obras de arte y las reconocemos como tal. Porque para eso vamos a Europa y vamos a Egipto y vamos entonces a ver esas obras de arte
esa literatura con la cual iniciar nosotros ese camino, porque aunque ellos lo hayan hecho, no los podemos ver como si fueran, no los puedo alcanzar. Las herramientas las tenemos, el caso es que nosotros tenemos que tomarlas, que tengamos la voluntad de tomarlas y poder llevar a cabo. ¿Para qué? Para hacer nuestra obra de arte, nuestra obra real, ese arte real. Y eso lo vemos tan sencillo como aquí, en lo que es las ciencias liberales, las ciencias y artes liberales. Que esto pues no es ninguna novedad de lo de nosotros, pero si acaso dominamos alguna de ellas, porque nosotros podemos estar reflexionando dentro del cuadrivio y del trivio, o viceversa, de estos saberes humanos, de estos saberes exactos, dominamos alguno, que digamos, sí, yo domino esto. En la cual antiguamente, dentro de esas escuelas en las cuales quería uno tener ese conocimiento y entrar en esa escuela iniciática, lo primero que te pedían, ¿qué era? Que lo dominaras, todo el trivio y el cuadrivio. ¿Para qué? Porque así como comenté ayer, en esos templos, así como el templo de la Academia de Platón, ¿verdad? Por ejemplo, en donde te decían, o sea, que no entre quien no sea geómetra. ¿Por qué? Porque tenías que tener un buen conocimiento para poder tener ese honor que te aceptaran, ¿verdad? Que te aceptaran en esas academias, como antiguamente lo vemos también en la historia de lo de las catedrales góticas, que se llevaban a cabo, que se realizaban, y que todo lo que realizaban para ello, ¿quiénes eran? No era cualquier gente, no era cualquier de que, ay, mira, le andan pasando una albañil, mira, dile que venga para que se venga a hacer este tallado de piedra. No, todos tenían su conocimiento. Y se pasaba como dice la Cábala, el conocimiento se llevaba a cabo de boca a oído, por tradición. El padre al hijo le enseñaba su conocimiento, se lo daba y el hijo continuaba. Para empezar a comprender lo que es arquitectura sagrada, necesitamos pues poner una untadita de lo que es geometría sagrada. La geometría sagrada es una ordenación del universo, ¿sí? Es el estudio y es una investigación, porque no nada más es estudiar, también hay que investigar ¿qué? Las proporciones y los patrones de todos los códigos y símbolos que subyacen como eterna fuente de vida de la materia del espíritu. Entonces no nada más es decir, bueno, sí, ya sé que es geometría sagrada, tengo que estudiar, tengo que investigar. ¿A qué se debe una investigación? No es solamente estudiar. Nosotros los masones tenemos toda esta literatura, toda la biblioteca que tenemos, que nos la presentan a nosotros, sobre todo en el simbólico, y que nos encargan nuestros trabajos. Y no nada más es estudiar y presentar el trabajo, sino toda una investigación, meditar sobre ello, meditar sobre nuestros trabajos. ¿Para qué? Para que haya esa comunicación de ese macro micro. Aunque la hayan escrito seres humanos, toda esa literatura, pues de alguna manera también a veces son llevados para que ese conocimiento nos llegue y hagamos nosotros nuestra parte. La geometría sagrada es la huella digital de la creación, es el génesis de todas las formas, es un camino para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una
una ciencia antigua heredada por el antiguo conocimiento. Y aquí nos vemos. Es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La pregunta, que aunque se escuche trillada, sí nos tenemos que sentar, sí nos tenemos que tener nuestro tiempo como para decir, a ver, sí, o sea, ¿quién soy? Tengo que dedicarle un tiempo de meditación. Y la geometría me va a ayudar para ello. El estudio de la geometría sagrada nos devuelve la capacidad para ser creativos. Es lo que necesitamos. Necesitamos crear. Como todo lo tenemos ya a la mano, la tecnología también todo me lo da. Necesitamos crear, que ya no usar tanto de esa tecnología. Sí, claro, es necesaria, pero no depende mi vida de ella. Porque entonces, ¿qué sucede? No soy capaz de crear nada. Nada. ¿Por qué? Porque estoy a expensas de una tecnología. En base a ciertas proporciones, patrones y arreglos de onda, podemos ser capaces de recrear las condiciones necesarias para que nuestra vida sea más armónica. Si en la vida nosotros a veces se presentan algunas circunstancias en las cuales nos llevan a desequilibrios y sobre todo desequilibrios en los cuales se convierten en enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la geometría sagrada también nos ayuda a obtener, nos da las herramientas para obtener ese desarrollo de conciencia, de ese despertar, de ese de estar alerta, adelante, sobre todo la capacidad de amar. Para ello vamos a ver lo que en un momento dado es la mayor representación de lo que es la geometría sagrada. Y que en un momento dado, pues nos convendría hasta comprar esa figurita para que nos haga despertar. El canon divino, que es precisamente lo que es la sección áurea, el rectángulo áureo y así como se le llama la proporción divina, bueno, se llama Phi, que es la 21ª letra del alfabeto griego. También son matemáticas, así como ese triángulo de Pascal, también es matemática. Es un número, es una letra del alfabeto, pero también es matemática. También es geometría, porque aquí estamos viendo un rectángulo, ¿verdad?, que se hizo con escuadra y compás para que se llevara a cabo. ¿Cómo sucede esa espiral áurea? Solamente con escuadra y compás. Y como digo yo en mis cursos de geometría sagrada, si no dibujamos, nunca vamos a comprender la geometría. Nunca, la geometría sagrada, sobre todo para los masones. Y también es una fórmula, ¿sí? Son matemáticas, son fórmulas. Y que no haya esa creencia que las matemáticas no entran, porque la mayoría de las veces traemos como que en la escuela nos dieron así como que un estigma, ¿no? O sea, no, es que yo no puedo con las matemáticas. No, las matemáticas son una belleza y aquí lo estamos viendo. Las matemáticas son una belleza y entonces, ¿por qué no las comprendemos? ¿Será porque no comprendemos la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Estará dentro de nosotros la belleza? Si no entran las matemáticas, entonces no entra la belleza. Aquí estamos viendo el anterior. Aquí estamos viendo números, naturaleza, el nautilus, el caracol. Es la mayor representación de lo que es el canon divino, porque es la espiral. Es una espiral que va haciendo la naturaleza, no solamente en el nautilus, en todas sus casitas que va formando ese caracol, ¿verdad?, sino también es un rectángulo áureo, es decir, es una ciencia, porque también es una fórmula. Y entonces, ¿es bello o no es bello? No
¿No estamos viendo la belleza de la naturaleza? ¿Y no estamos viendo ahí las matemáticas? Ahí las estamos viendo. Ahí hay matemáticas. Y en la siguiente también. ¿No se ve ahí la espiral áurea? Y no es así como bien de mucha alegría cuando a nosotras las mujeres nos regalan un ramo de rosas rojas o blancas o lo que sea, o cualquier flor, en la cual entonces ahora observamos en la naturaleza cómo la espiral áurea, cómo esa matemática está sucediendo a cada momento. Como también en nuestra naturaleza, en lo que aquí tenemos el ginecólogo, no me dejará mentir. Aquí tenemos en una matriz en donde está el bebé, y ¿qué se está llevando a cabo ahí? Esas matemáticas, esas fórmulas, ese rectángulo áureo de escuadra y compás, porque se tuvo que usar una escuadra y compás para llevar a cabo ese dibujo que estamos viendo. Ese escuadra y compás que siempre está en un masón dentro de su corazón. Y asimismo vamos viendo la huella digital del ser humano, que si la oreja, que si los dedos y la mano, y también en los planetas. Esa diferencia que hay en los planetas, y se suma esa suma de diferencia, de distancias, y se da un resultado, y dividida por ese mismo número de planetas, resulta que da 1,618, que es precisamente el número áureo, la belleza de la naturaleza, la armonía del universo, la integración que tenemos que buscar con esa belleza y el cosmos. Y bueno, aquí tenemos el ser humano, ¿verdad? Ese ser humano que en base a esas alturas, esa imagen que nos dejó plasmada dentro de todas sus obras de arte, Leonardo, con el conocimiento del arquitecto Vitruvio, entonces por eso se le llama el hombre de Vitruvio. Bueno, pues aquí nos está dejando precisamente que esas proporciones divinas, y se le llama, ese es el título y la imagen, la portada de un libro que se llama La Proporción Divina. ¿Alguien ha leído ese libro? Bueno, ese libro, ¿saben qué contiene? ¿Cómo que se imaginan que contiene ese libro? Porque el libro dice que la proporción divina. ¿Qué creen que contiene? Matemáticas. Es un libro de matemáticas, es un libro de Luca Pacioli, ¿sí? Que era el contador y administrador y matemático de donde él estaba, y resulta que necesitaba una portada de su libro. Y Leonardo hizo esto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender esa integración. Y bueno, llegamos precisamente, esa pintadita de geometría sagrada, es esa la que necesitamos para empezar a comprender un poquito de lo que vamos a hablar de la arquitectura sagrada del templo. Entonces, bueno, la divinidad crea un proyecto original donde el diseño del universo sustentable es trazado geométricamente con el compás y las escuadras del gran arquitecto, y se cristaliza, obteniendo como resultado una belleza armónica edificada. ¿Sí? Eso es, en mis palabras, es lo que veo yo, lo que hace el gran arquitecto del universo. Pero ¿cuál es el primer paso que hizo el gran arquitecto? Pues plasma un punto en toda esa ordenación, en todo ese caos
¿Para hacer qué? Para ordenar. ¿Y qué sucede? Entonces, el gran arquitecto del universo pone ese punto geométrico que todo masón busca, siente y es. Entonces, el punto, y después de ese punto que sigue, ¿y de qué dimensión estamos hablando? Entonces, ese punto después sigue ¿qué? La línea, porque está con ese compás, está con esa línea, es decir, traza una línea. Y luego, ¿qué sucede? Traza la siguiente línea, en la cual para muchos nos es conocido que es precisamente las coordenadas cartesianas. Esas coordenadas cartesianas tuvimos que tener un punto para llevar a cabo esa ubicación y que de ahí parte todo, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de geometría, de esa geometría que necesitamos ubicarla, necesitamos ubicarnos en esa geometría. Y luego ¿qué sucede? Precisamente el círculo, ¿sí? Tanto el cuadrado como el círculo. Pero ¿qué es lo que nos dice en este aspecto el círculo? ¿Qué mencionamos ayer cuando hablamos de la geometría sagrada? Fíjense, Hermes Trismegisto dice, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. ¿Sí? El círculo solamente, ¿verdad? Es todo lo que plasma el área. Está en todas partes y su circunferencia en el punto. Entonces, si nos regresamos al círculo, si el punto está en todas partes. Y su circunferencia, porque esta es su circunferencia, en ninguna. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de lo que está diciendo Hermes? ¿Cómo está definiendo Hermes a la divinidad, al Creador? Si el punto está en todas partes y su circunferencia en ninguna, entonces esa es una reflexión que nos tenemos que llevar hacia nosotros mismos. Que no solamente estamos hablando de una dimensión, ni estamos hablando de dos, ni de tres, ni de cuatro, o sea, es multidimensional, porque a veces nada más nuestro argot salimos con que, bueno, sí, así como que infinito, pero ¿comprendemos lo que es infinito? ¿Alguien ha reflexionado sobre lo que es infinito? Si en las escuadras y las coordenadas cartesianas, en donde son una línea horizontal, una línea vertical, y hacia dónde van esas líneas? Hacia el infinito. La derecha va hacia el infinito, la izquierda va al infinito, lo que es X, Y, van al infinito. ¿Y a dónde se unen? Todo ese tipo de reflexiones, ¿qué es? Es geometría. ¿Y qué está en nosotros? Si yo soy el punto, si soy las coordenadas, porque me están dando unas coordenadas donde me voy a unir a un punto geométrico, ¿dónde estoy? Como masón, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi origen? Entonces, ¿cuál es mi origen? Bueno, aquí la geometría sagrada, ¿verdad? Estamos regresando a la geometría sagrada, es decir, el punto. El estudio de la geometría sagrada es precisamente toda una investigación, pero aquí nada más, esta pintadita que estamos dando es precisamente, se manifiesta el punto. Ese punto, dependiendo de las dimensiones que yo les esté viendo, o es un punto, o es un círculo, y si ya estoy hablando de más dimensiones, pues entonces será un punto, será un círculo, será una esfera, será una hiperesfera. ¿Qué será? Porque esa es la manifestación que me dice la geometría sagrada cuando yo solamente
tengo capacidad, no solamente, si yo vivo en una tercera dimensión, pero ¿cómo pienso? En segunda. Porque si yo digo, vamos a meditar sobre la estrella de 6 puntas, que miren que esto, que la estrella de 5 puntas, que la que veo entre columnas y me la enseñan, y entonces me pongo a meditar en la estrella de 5 puntas. ¿Y cómo la medito? ¿En tercera dimensión o en segunda? En segunda. Meditamos en segunda y vivimos en tercera, y nosotros queremos ascender, nosotros queremos continuar el camino, continuar todas esas pasos en ese camino iniciático que tanto anhelamos. Pero si pensamos en segunda y meditamos en segunda, entonces ¿para dónde vamos? ¿Para qué dimensión? Ahorita el hermano Jorge, que dijo del árbol de la vida, o sea, mencionó el absoluto, mencionó el árbol de la vida, pero también mencionó hacia abajo, y mencionó creencias y todo eso. Entonces, ¿qué creencias tenemos para que nosotros tengamos ese tipo de pensamientos? Si yo siempre pienso en una bidimensión, es decir, en un plano, ¿cómo voy a resolver cosas y cómo voy a definir cosas y cómo voy a percibir y sentir cuando mis pensamientos no lo hago? Ni siquiera en el nivel que estoy, en tercera dimensión, es decir, como una esfera. Es aquí donde precisamente se va descendiendo, ¿verdad? Y se va definiendo todos los nombres y todos los procesos de la geometría sagrada. Por eso de aquí está la esfera, ¿sí? Y entonces, pues como tenemos que ayudarnos de un plano, de segunda dimensión, bueno, pues por eso estamos dibujando esto, pero aquí los robos nos menciona y lo gris que hay esferas, que son cubos. Y entonces aquí, donde hay esfera y hay cubo, pues son cosas que nos deben interesar mucho, porque si nosotros tenemos una piedra amorfa en donde estamos puliendo y puliendo y puliendo, pero ¿qué pulimos? Si pensamos en un cuadrado y no en un cubo. Bueno, pues por eso la geometría sagrada nos da todos estos procesos para llevar a cabo ese camino, ¿verdad? Aquí vemos, así como lo decía Platón en su libro El Timeo, bueno, pues aquí nos definen los 5 sólidos platónicos, en las cuales también ahí nos enseña la geometría sagrada, los sólidos platónicos que se hacen referencia precisamente a los elementos en los cuales cuando nosotros como aprendiz iniciamos un camino, pero primero iniciamos ¿qué? Un camino en el cual fueron todas las pruebas con los elementos, ¿o no es así? Pero ¿qué sucede con la geometría sagrada? Cuando Platón nos dice en su libro El Timeo cómo define el universo y cómo se define en geometría. Y por eso los sólidos platónicos. Pero bueno, este no es el tema, simplemente estamos viendo toda esta perspectiva. Adelante. Vamos a ver un pequeño video, 2 videos, pero están pequeñitos, para que vean cómo es el proceso de esos círculos que nos estamos ayudando en manera bidimensional, pero imagínenselo como esferas.
sea sustentable en el universo. Entonces, inicia aquí. Inicia precisamente el círculo, ¿verdad? La esfera. Eso, en la geometría sagrada, esa figura, es decir, esa creación tiene un parir, es un desdoblamiento, es un parir. Ese parir se marca como otra esfera que está desdoblándose y forma, en el argot de la geometría sagrada se llama Vesica Piscis, es decir, es el aspecto femenino del principio. ¿Sí? Fue la esfera, punto, círculo, esfera, se convierte en dos esferas, se está convirtiendo en dos esferas. Y el parir es ¿qué? Es femenino. Y de hecho la figura del Vesica Piscis pues también se asemeja a ciertas partes del cuerpo de la mujer. Bueno, estamos hablando de la manifestación y de la segunda esfera. ¿Qué es esto? Matemáticas. Ahí está. Ya están plasmadas ahí las matemáticas. Que aunque la historia me diga que en 1520 y tantos el físico matemático lo hizo y lo manifestó en su libro y lo manifestó en un ensayo con los físicos matemáticos, manifestó por primera vez la raíz cuadrada. Ahorita lo estamos viendo de cuando es la creación. Ya lo estamos viendo con dos esferas. Ya lo estamos viendo con dos círculos. Entonces, esto, precisamente, esta raíz cuadrada, que ahorita la vamos a definir, yo sé que está así como que media revueltita, pero en este parir y en este desdoblamiento ya se presentó raíz cuadrada, raíz de 5 y raíz de 3. Estábamos viendo así como que qué bonito, ¿verdad? O sea, qué bonito la esfera que se está en el video, ¿verdad? Cómo se ve que se desdobla. Y nada más vemos así como que los números de las matemáticas y entonces ahí como que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Adelante. Entonces, en esas dos esferas ya se está presentando el cuadrado. Adelante. Y el cubo también. Recuerden, aquí lo que nosotros estamos viendo, o sea, nos tenemos que enseñar a pensar y a meditar que cuando hablamos de un punto, no es el puntito solo, ni es el círculo, sino es la esfera. Es el paso a seguir, la esfera. Entonces, si estamos viendo un cuadrado, si estamos viendo dos esferas que me están resultando matemáticamente un cuadrado o un rectángulo, ¿en qué tengo que pensar? En un cubo. Y entonces, hablando de cubo y hablando de geometría y hablando de esa expansión como geometría y como tercera dimensión, ¿qué me está diciendo? En este cubo también se presenta de esquina a esquina la raíz de 2 y de esquina contraria a esquina contraria raíz de 3. Ya, ahí se plasmó las primeras raíces. Y lógicamente que raíz de 1, porque al fin y al cabo 1 y raíz de 1. Entonces, aquí en estos trazos, vamos a llamarle como cuadrícula, ¿verdad? En esta cuadrícula, entonces estamos viendo así de una manera plana, ¿cuál es la raíz de 2? La raíz de 2 se presenta en la cara de un cubo. Es un cuadrado. En un cuadrado está la raíz de 2, es decir, en un cubo, todas sus caras tienen raíz de 2. Después me dice que aquí en esta desdoblamiento de esfera, en esta Vesica Piscis, ¿qué sucede? Raíz de 3, cuando se está presentando la creación, ese desdoblamiento.
Y luego en estos dos, claro, la doble medida del cuadrado me presenta raíz de 4 y de esquina contraria a otra esquina contraria se me presenta la raíz de 5. Aguanten, vamos a entenderlo esto, vamos. Aquí lo estamos viendo también, ya con un colorcito aquí estamos viendo que es la raíz de 2, que es la raíz de 3 y es la raíz de 5. ¿Por qué tanta identificación con esto? Es muy importante. Adelante. Bueno, miren, no solamente se está presentando esas raíces, sino también se está presentando lo que acabo de enseñarles. También la raíz de phi. Perdón, también el phi. ¿Cuál es ese phi? El que les dije ahorita, la naturaleza, la espiral áurea. También se está presentando en este desdoblamiento de vesica Piscis. Es decir, toda la matemática que se está presentando ahí en ese momento, toda la belleza de ese desdoblamiento. Y entonces, ¿en qué se convierte esa espiral áurea? En ese nautilus, en ese caracol que vemos en el mar tan bonito y que jugamos con esos caracoles y que a lo mejor los tenemos en nuestras casas. Todas las raíces se presentan en las casitas de ese caracol. Se presentan raíces, no en números exactos. No en números exactos. Se presentan raíces, aunque cada determinado, como tiene raíz de 4, raíz cuadrada de 4, bueno, pues es 2. Pero siguen y continúan raíces en donde después tiene que haber una factorización y todo eso. Pero no nos vamos a meter a eso. Aquí el asunto es cómo estamos viendo ahora, cómo nos está diciendo la geometría sagrada, la arquitectura sagrada, en la cual ese nautilus tan bonito está basado en raíces matemáticas. Entonces, nada más aquí ya lo vemos en grande, ¿verdad? Aquí estamos viendo el phi, estamos viendo la raíz de 1 y la raíz de 2. Y así continuamos y se va engrandeciendo. Se va expandiendo proporcionalmente, porque la proporción nunca la pierde, ¿eh? O sea, la proporción divina nunca la pierde, simplemente está expandiéndose. Entonces, aquí estamos viendo, ahorita yo ya estoy poniendo codos por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a lo del templo de Salomón. Entonces, estamos viendo precisamente ahora no en un cubo, sino un rectángulo en tercera dimensión, en un paralelepípedo. Perdón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos viendo 20 codos, ¿sí? Por 30 codos, por 40 codos. Y estamos viendo aquí esta línea en donde nos da la raíz de 5 y también el phi. Bueno, ahora ya vamos a verlo para comprenderlo un poquito más. Pues vamos a lo del templo. Y los templos, no solamente es el templo de Salomón, son todos los templos egipcios. Y los templos mayas y eso. Bueno, aquí estamos viendo el Vesica Piscis, recordando que fue un desdoblamiento de ese punto. En ese desdoblamiento aparece el cuadrado. No está dibujado el cuadrado, pero apareció sin dibujarlo. Y por supuesto que el cubo. Entonces, ese cubo, ese cuadrado, me da raíz de 2. ¿Qué me está diciendo a mí esto con ese desdoblamiento cósmico? En donde había un caos y se presenta el gran arquitecto del universo a dar una ordenación con la geometría sagrada, y pone un punto y pone un desdoblamiento. ¿Qué me está diciendo en cuestiones de que ya me está diciendo las matemáticas? Que los números,
Las raíces, todo es divino. Es proporcionalmente divino, áureo, sin siquiera ponerlo, porque nada más está poniendo dos esferas. Bueno, entonces aquí vemos el cuadrado, ¿sí? La raíz de 2. ¿Dónde inicia la raíz de 2? Lógicamente, en que en este 1, ¿qué es este 1? ¿Qué me representa el 1? No estamos hablando de que volver al 1. La divinidad. El 1. El 1 es el 1. Lo que pasa es que a nosotros en la escuela nos enseñaron que, pues, que este es, vamos a sumar una botellita, más 2 botellitas, más 3 manzanas, más 4 aguacates, más 5 melones. Nos dijeron que era un número. Nada más. ¿Y entonces por qué? Pues precisamente para que no le tomáramos el amor a esa belleza en la cual está escondida en esos números, porque al final de cuentas no son números, son ideas que se convierten en ideales, porque si yo quiero regresar al 1 como ideal, yo ni me acuerdo cuando veo el 1. O me acuerdo, no, es que ese es el número 1. No, pero si aquí la naturaleza me está diciendo que con eso inicio. ¿Por qué? Porque es la manifestación. Es la manifestación desde el principio. ¿Y luego qué sigue? Pues lo demás. ¿Qué es ese 2? Ay, pues sí, que 2 manzanitas y que 2 palitos y que... No son eso. No es eso la matemática. No es eso los números. No, ese 2 es el desdoblamiento de la unidad. Ese es el 2. Es la idea del 2. El número idea. Eso es lo que decían los grandes matemáticos, los grandes geómetras. Por eso no le tomamos el amor, porque no nos enseñaron como debe de ser. Por eso en la escuela, en los niños, con los niños y las niñas, ¿cómo se debería de enseñar la matemática? Con geometría primero. Porque entonces la amarían. Y entonces comprenderían las cantidades. Bueno, y así, precisamente, en esos números, ¿verdad?, que estamos viendo, pero en esas raíces, ese número que tiene esa raíz, esa casita que se le llamaba, esa protección, esa raíz, ¿qué es esa raíz? Porque si el número es una idea, entonces ¿quién es la raíz? Cabalísticamente hablando, ¿verdad?, las raíces, por ejemplo, cuando nos enseñan el estudio de la cábala o el estudio precisamente de la energía, al subir la energía sexual o al estar trabajando y meditando con esos chakras y subir esa energía, que se sublimice, que no solamente tiene que llegar a la glándula pineal, sino tiene que llegar aquí, a la raíz, se le llama raíz del Padre. A la raíz del Padre. Ese es el callado de los grandes maestros, del callado. La importancia de la raíz. Pero ¿cómo conocemos la raíz? De otra manera. De otra manera. Adelante. Entonces, ahora vemos lo que forma el Vesica Piscis, esta figura, ¿verdad?
Aquí tenemos comunidad. ¿Y qué sucede? De este punto trazado por las dos esferas o los dos círculos con lo de la parte baja, esta línea me da la raíz de 3. ¿Qué es la raíz de 3? Volvemos a esa número idea, no al número, a ese número idea. Entonces, si el 1, ya sé que es el desdoblamiento, el 2, el 3, ese número idea que es la creación. Sin ese 3 no puede haber ni 1 ni 2, porque si no hay 3 no hay creación. 1 no puede crear solo. La cábala me lo dice. Cuando estamos hablando cabalísticamente de lo que es Keter, Chokmah y Binah, las primeras 3 esferas, que a lo que se le llama a veces, que también lo conocemos por la Trinidad, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la creación. ¿Y qué más es el 3? Son muchas cosas, son muchos, son todos los hijos que vemos en la masonería, que vemos adentro en la logia, en nuestros estudios, en nuestros capítulos. ¿Dónde está el 3? Entonces ahora ese 3 no va a ser para mí solo un número, va a ser toda una idea que representa desde mi interior, porque ya me lo está diciendo el cosmos, ya me está diciendo esto. El cosmos ya me lo está presentando. Y entonces, ¿dónde está en mí? Porque el templo también me lo empieza a mencionar. La importancia de esa comunicación del ser humano con el templo, con el cosmos. Adelante. Entonces aquí vemos. Bueno, en la anterior solamente me faltó esto. La raíz de 3, ¿dónde está? Aquí. La parte central del cubo. Para nosotros los masones, el cubo es cosa de momento a momento, porque nuestro movimiento es de momento a momento. ¿Qué sucede con esa raíz de 2 y raíz de 3? Dentro de mi trabajo interior para pulir esa piel. Y que la raíz está presente siempre. ¿Cuál raíz? Es lo que no tenemos que contestar. Bueno, aquí estamos viendo la raíz de 5, es decir, el doble cubo. En estos 40 codos por 20. No vean el número codo, simplemente 40 por 20. Son 2 cubos y me presenta la raíz de 5. Esta es la raíz de 5, es decir, abarca lo que es lo más bajo y lo más alto, la raíz de 5. ¿Sí? Ahorita vamos a comprender. Adelante. Aquí estamos viendo también el fin, es decir, lo que la naturaleza me enseña constantemente. Y esa naturaleza también la tengo adentro, también la tengo en las células, también la tengo en el plasma, también la tengo en el ADN y en muchas partes de mi cuerpo, en la oreja, en los dedos, todas esas proporciones divinas. Adelante. Bueno, entonces aquí estamos viendo todas esas raíces principales precisamente con el Nautilus. Ahora, no solamente vemos eso, vemos el triángulo. En ese triángulo, que también para los masones, el triángulo es importante, viéndolo como ¿qué triángulo vemos en los capítulos? El tetráctis también ya se está presentando en esas 2 esferas. Aquí lo vemos. Aquí tenemos el tetráctis que se está presentando con esa raíz de 3. Aquí estamos viendo el Nautilus, ya sabemos dónde está la raíz de 3. Aquí también en el Vesica Piscis, lo mismo, con su unidad
unidad y con su número idea 2. Adelante. Aquí ya lo vemos precisamente como que, como esa doble, ¿sí? Como ese desdoblamiento también de ese tetráquis, que es un tetraedro, y se convierte precisamente en una estrella de 6 puntas, pero ya la estamos viendo cómo. ¿Cómo estamos viendo esa estrella? Ya en tercera dimensión. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar así mismo con una estrella de 6 puntas, ya tenemos que ver este tipo de geometría para estar integrándonos con eso mismo, con la tercera dimensión. Adelante. Y bueno, no solamente estamos hablando del diseño que vamos a ver más adelante de los templos, sino aquí mismo. ¿Qué sale? Aquí están los trazos. Aquí está el Vesica Piscis, aquí están las dos esferas en donde ya están terminando su desdoblamiento. ¿Y sale qué? Sale la escuadra, en donde la escuadra tiene una raíz de 2 y donde precisamente el doble cuadrado o doble cubo, que es raíz de 5, es decir, el diseño de esa geometría, de ese símbolo nuestro. Por eso mencionaba al principio, esa escuadra y ese compás no solamente está en nuestros templos, lo tenemos que llevar en nuestro corazón. Es algo divino, está hecho por esto. O sea, el que lo hizo, no lo hizo nada más así como porque sí. Entonces ahí no nos damos cuenta hasta de los grados, porque ahí se manejan varios grados, que si 45, que si 60, que si 68, que, o sea, no. Si ahí me lo está diciendo que son 60 grados, porque me está manifestando un tetráquis, me está manifestando un triángulo equilátero, es decir, en equilibrio. Un triángulo en equilibrio. Porque ese es el trabajo del masón. El que tú llegues y veas las columnas y estás entre columnas, ¿qué me está mencionando siempre? Si la columna, las columnas me están diciendo que tengo que estar en equilibrio, porque me están diciendo que es lo positivo y lo negativo. Pero cuando yo llego y voy a saludar, pues tengo que estar en equilibrio y siempre con la rectitud, porque tengo que estar manejando mis escuadras físicamente, es decir, ubicado. Por eso la geometría me da las herramientas de la ubicación. Porque si yo entro pensando en la inmortalidad del cangrejo, o la escuadra, quién sabe qué grados le pondré, las escuadras que tengo yo que hacer. Si a mí me representa una escuadra y un compás, pues no voy a entrar ahí. O así, o así, o así, o así. O sea, quién sabe por dónde traía yo la mano, menos donde debería de estar. Entonces, aquí vemos, ya en cuestión de los dibujos de geometría, aquí miren cómo también sale, seguimos, o sea, de aquí a aquí me sale la medida del phi. El número áureo, el 1,618. Y bueno, ahí tenemos los triángulos bidimensional, el de 6 puntas y tridimensional. Es decir, bueno, raíz, lo que sostiene de una manera invisible al árbol, ¿verdad? Cuando vemos un árbol, ¿qué sucede? Las raíces del árbol. También lo podríamos definir como algo así. Sin embargo, ese árbol nos da frutos. Nosotros somos un árbol que tenemos que dar frutos, puesto que la cábala, para un estudio de cábala, tenemos que estudiar precisamente el árbol de la vida, y el árbol de la vida somos nosotros. Y entonces nosotros tenemos que dar frutos. ¿Y qué raíces nos sostienen para dar frutos? Pues principalmente la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5. Esa, ¿por qué? Porque esa es la sustentabilidad del cosmos, de lo que me está diciendo la divinidad, cómo se creó. Y luego podíamos poner Ra, ¿verdad? Definiéndolo como
separamos el nombre. Ra, que es un dios egipcio, e Is, en donde hay una runa de la diosa egipcia, que esa runa se le llama Isis. Adelante. Y entonces aquí estamos viendo, ¿sí?, los árboles, las raíces, y allá, definitivamente, como ser humano, ¿verdad?, que habría que ver la definición de ser humano, ¿verdad?, si somos humanos realmente. Entonces, raíz, ¿dónde se define la raíz? El chakra raíz, que es el rojo, también ahí tenemos raíz, el chakra raíz. Y lo que es la divinidad, es decir, el camino hacia la divinidad, como cuando nos presentan, como decía yo, en las columnas, ¿no? Tenemos la columna derecha y la columna izquierda, y nuestro camino, como mencionaba el hermano Jorge Domínguez, ese camino de consciente, el camino de la conciencia. Entonces llegamos precisamente al templo, en donde, no voy a hablar de todos los templos, simplemente voy a hablar de este templo. Aquí tenemos en donde nos define cómo es la definición en el aspecto, un poquito de historia, que es del Antiguo Testamento, donde dice la necesidad que hubo de construir un templo. ¿Sí? ¿Cuál fue la necesidad de construir un templo? En donde la divinidad le dijo a Moisés que hicieran un tabernáculo para llevar a cabo, de alguna manera ocultar esa arca de la alianza, ¿sí?, que también tiene sus medidas divinas. Esa arca de la alianza en donde se iban a proteger los elementos, sobre todo las tablas de la ley. Bueno, entonces, ¿cuál es la necesidad? Construir un templo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era una tienda que se tenía que llevar a cabo, construir, y luego se movían como nómadas, y ahí van por 40 años. Entonces se llega al templo, y las medidas del templo es de 20 por 20 por 20 codos, como dice. Ese 20 por 20 por 20 por 20 es un cubo. Comunidad es un cubo. Aquí lo tenemos. Es un cubo donde guardaban el arca de la alianza. Ese cubo que tiene las medidas, las raíces, las medidas divinas, la raíz de 2 y la raíz de 3. Después, en lo siguiente, que aquí está ya más alto, pero aquí es el cubo donde guardaban el arca de la alianza, y lo de raíz de 5 en esta parte, en estas medidas, que eran 40 codos por 20 codos, que marcan una raíz de 5. Es decir, que era lo santo y donde estaba, lo santísimo, y donde estaba el arca de la alianza, lo santísimo de los santísimos. Adelante. Aquí vemos el templo, en donde el cubo está más definido en el otro. Sí, aquí vemos el templo, en donde aquí está el cubo, ¿sí?, el cubo de 20 por 20, y luego el resto. Y aquí estamos con el cubo de esas raíces, y aquí también. Adelante. Bueno, no solamente es el hacer el templo, el crear el templo, la arquitectura del templo, sino donde está ubicado. Es decir, la parte geobiológica del lugar es muy importante. Yo como arquitecta, en donde yo me dedico a eso, a hacer proyectos y llevar a cabo estudios de terreno y todo eso, las partes geobiológicas que suceden en la Tierra son un motivo de estudio para llevar a cabo determinadas cosas. Entonces, así hicieron los mayas, así hicieron en todos lugares y templos que le llaman templos sagrados, precisamente por lo que abajo había, es decir, esa energía que se comunicaba, ciertas energías que se comunican precisamente con el cosmos. Entonces, por eso una persona llamada Robert Cohn hizo todo este estudio
ese señor tenía mucho dinero y en los 60s, esta ciudad es otro plano ya más actual, pero en los 60 se dedicó a hacer todos esos estudios de los chakras de los planetas, de los lugares sagrados en donde, bueno, aquí estamos viendo el monte Shasta y todo eso, y aquí en esta parte, en lo que es ¿dónde está el quinto? El quinto, que no lo veo. Este es el quinto, el cuarto. Aquí el quinto. Es donde está ubicado, donde, bueno, se dice que ahí se ubicó y se hicieron los demás templos. Entonces, aquí está la parte donde, bueno, pues originalmente se le llama Templo de Jerusalén, ¿verdad? Porque pues así estaba definido en el monte Moriah. Y entonces aquí tenemos estas curvas, así se le llaman curvas geológicas, para ver cómo estaba, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Y el monte Moriah, en esta explanada se puso una roca, se puso esa explanada, se puso la roca, porque ahora le llaman la cúpula de la roca, ¿verdad? En donde pues es muy, muy simbólico, ¿verdad? Y aquí vemos en donde se construye se construye el templo de Salomón, se construye el templo de Herodes y luego ahorita actualmente está la cúpula, es decir, se ha construido y construido ahí mismo. ¿Por qué? Porque ese lugar energéticamente, magnéticamente, o sea, es un centro energético que por lo regular pues ha sido, o sea, se construye y se destruye. Se edifica y se destruye, se edifica y se destruye. ¿Por qué? Entonces, en la masonería, la arquitectura es una forma simbólica del arte real o bella, la que persigue, como afirma el hermetismo, la realización de la gran obra. Lo que se construye es la casa de Dios, el templo, el habitáculo divino, por excelencia, el modelo del cosmos que se concibe como una perfecta cristalización del plan del gran arquitecto del universo, adoptando a su vez el sentido macro-microcosmos por la doble aplicación del símbolo y la analogía, porque ahí no terminamos en el templo, sino el trabajo de uno mismo. Entonces aquí nos vamos al templo masónico, algo que en un momento dado pudiera llevarse a cabo. Ya estamos viendo entonces que son 3 cuadrados o 3 cubos, ¿verdad? Ya, independientemente de las medidas, aquí lo que tenemos que ver son las proporciones. Recuerden, los números son número idea. O sea, ¿qué son realmente lo divino de ese número? Y luego, pues aquí lo tenemos en lo que es el plano, ¿verdad? El plano en el cual aquí en el área, el hecho de que esté en medio, pues produce ciertas energías, es decir, la importancia de los templos es qué energías interiores, o sea, toda su geometría, ¿qué está produciendo nosotros? Toda su simbología, toda esa geometría en los símbolos, en las columnas, en toda esa bóveda, ese firmamento que nos ponen. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestros templos, en donde vemos nuestras columnas, en donde vemos nuestra estrella de 5 puntas, nuestro pavimento y todo el simbolismo y todos los sitiales ocupados y todos esos sitiales ocupados, ¿qué nos está diciendo? Todo ese sistema solar, ¿no? Todos esos planetas que están ahí. Porque es para que reflexionemos. Si a mí en esta veneratura me toca ser la venerable o me toca ser el orador o me toca tesorero, o sea, bueno, ¿qué planeta soy? ¿Qué tengo que aprender en este sitial? ¿Qué geometría me está rodeando en este momento? Y ahí es donde viene la importancia de lo que se hablaba anteriormente, del mito, del símbolo, del arquetipo. Mito y rito es lo mismo, porque dentro del rito que nosotros llevamos a cabo, cualquiera que sea, nos está dando toda una
enseñanza? ¿Por qué se repite 3 veces? ¿Por qué a veces a alguien hasta dice, ay, bueno, lo hablan tan rápido porque ya, o sea, y que lo repita el primer vigilante, y que lo repita el segundo vigilante, y ya, o sea, no, todo es un proceso. Es un proceso que está hablando de ¿qué? De la creación. ¿Por qué se repite o por qué sucede 3 veces? Porque es creación. Se está creando, estamos creando algo en ese momento. Por eso primero viene el silencio. ¿Qué sucedió cuando puse lo del punto? Cuando puse lo de esfera. ¿Qué dije? Viene un caos. Y luego la divinidad pone el punto, ¿verdad? El punto, silencio, orden. ¿Y qué sigue después? Si nosotros ya nos ubicamos, porque la geometría sagrada me está enseñando que yo me tengo que ubicar y que yo soy el punto, y si está diciendo la venerable que es silencio, me ubico. Si quiero procesar esa geometría sagrada dentro de mí, tengo que ubicarme. No puedo estar pensando en otra cosa. Yo cuando digo silencio, pues yo ya tengo que estar sentada. Es que la venerable no me cae, y es que no, es que no estás viendo a la venerable, estás viéndote a ti como si fueras Mercurio o Venus o qué planeta soy dentro de este sistema solar. ¿Qué misión tengo en este momento? Entonces ahí es donde las preguntas vienen. ¿Quién soy? Ah, pues soy Mercurio. En este momento estoy en la logia y soy Mercurio. ¿Y qué tengo que hacer? Eso es lo que me tengo que preguntar constantemente. Sí, soy Patricia, pero tengo un sitial que soy Mercurio. O soy el Sol, o estoy en el juramento, o estoy en... O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Entonces esas preguntas no nada más son de origen. Esas preguntas son los paradigmas de siempre, porque me los tengo que estar respondiendo a cada momento. Bueno, pues ya de alguna manera estamos terminando, recordando, ¿verdad?, que nuestro símbolo, ¿verdad?, que es un símbolo de un origen divino, en donde todos los templos, ahorita no hubo oportunidad, pero en los cursos de geometría sagrada doy precisamente ese conocimiento, en donde cómo los templos también fueron edificados con esa divinidad, con esa geometría. Aquí estamos viendo el cuadrado y el círculo, en donde, ¿qué sucede? En donde esa geometría del cuadrado, en donde es a la vez tierra y cielo, o tierra y cosmos, porque es la tierra el cuadrado, o el cubo, que estamos viendo ahí arriba, un cubo, y luego se convierte en esfera. La integración con el cosmos, con la integración con esa divinidad, con ese regreso. Y bueno, en donde también esa estrella de 5 puntas, en donde el gran arquitecto del universo pues establece la geometría precisamente para que volteemos a ella, tomemos nuestras herramientas como buenos masones, como masones equilibrados, con esa escuadra, con esas reglas, independientemente de los grados que estemos, tenemos esas herramientas y las convertimos precisamente en nuestro interior, las tenemos que buscar en nuestro interior, con ese conocimiento. Y entonces aquí termino para que nos llevemos esa frase y que la meditemos. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es cuando. Gracias. Somos energía, somos vibración, somos geometría.